Propiedades físico-mecánicas de la madera. La madera tiene un comportamiento ortotrópico, lo cual quiere decir que sus propiedades físicas, mecánicas y térmicas son únicas e independientes en tres direcciones perpendiculares entre sí: radial, tangencial y longitudinal. Sin embargo, para practicidad solo se ocupan dos de ellas: la dirección paralela al hilo y perpendicular al hilo. Ahora, ¿qué son las propiedades físico-mecánicas de la madera? Son aquellas relacionadas con su comportamiento ante la acción de una fuerza interna o externa. ¿Cómo se conocen? Se conocen mediante la experimentación a través de ensayos realizados al material y que determinan los distintos valores de esfuerzos a los que puede ser sometida. Elasticidad. Se dice que un material es elástico cuando se opone a los esfuerzos a los que es sometida, tratando de mantener su forma y tamaño, como esta esponja. Le aplico una fuerza y regresa a su forma y tamaño. En cambio, este rollo de papel, le pongo una fuerza y no regresa a su tamaño. Esto quiere decir que es un material no elástico. Dureza. El ensayo de dureza determina la resistencia de la madera a ser penetrada por un cuerpo sólido, obteniendo así la resistencia de la madera a la abrasión y al desgaste. En esta ocasión vamos a ejemplificarlo penetrando la madera con un clavo. Densidad. La densidad es una relación entre masa y volumen que nos permite medir cuánta masa hay en un determinado volumen. Hay dos tipos de densidades: densidad aparente y densidad real. Cizallamiento o esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es un esfuerzo que soporta una pieza cuando se le aplican dos fuerzas paralelas en direcciones contrarias. Un ejemplo de esto es cuando cortamos una hoja de papel. Ejercemos dos fuerzas paralelas pero contrarias. Un objeto que demuestra este esfuerzo son las tijeras, porque hacen dos fuerzas paralelas pero contrarias. Flexibilidad. La flexibilidad de la madera es la capacidad que ésta tiene para doblarse y poder volver a su estado original sin sufrir cambios permanentes. Se dobla con mayor facilidad la madera joven que la vieja, la madera verde que la seca. Si se aplica el esfuerzo en forma perpendicular a las fibras, la resistencia será máxima. Si se aplica de forma paralela a las fibras, será mínima. Para ejemplificar esto, veremos cómo se doblan estos materiales. La vara de silicón, por ejemplo, es muy flexible. La palita de madera también es flexible, pero no tanto. Hinchamiento versus contracción. La madera es un material higroscópico, por lo que es afín al agua que se encuentra en el ambiente que la rodea. Por ello, cuando una pieza seca se coloca en un ambiente húmedo, absorbe el agua y como consecuencia surge el hinchamiento, que aumenta sus proporciones. Al contrario, cuando una pieza con alto contenido de humedad se coloca en un ambiente seco, liberará agua y como consecuencia se contraerá. Para ejemplificar esto, tenemos una esponja que está mojada y al secarse va a disminuir en proporciones. Por el contrario, tenemos una hoja de arroz que es seca y es dura y vamos a someter en un ambiente húmedo agua y va a hincharse y crecer en proporciones. Propiedades térmicas. La madera, como toda sustancia o materia, se ve afectada en sus características y propiedades por la variación de la temperatura y la acción del calor.
Los fenómenos que encontramos en las propiedades térmicas de la madera son los siguientes. Dilatación. Aumento de dimensiones por el aumento de temperatura. Capacidad térmica o calor específico. La capacidad térmica es la cantidad de calor requerida para producir una elevación en la temperatura de la misma. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1% la temperatura. Conductividad térmica. Propiedad que mide la capacidad de conducción del calor. Esta es mayor en la cara radial y menor en la cara tangencial. Propiedades eléctricas. Se basa principalmente en su resistencia al paso de una corriente eléctrica. Los factores que afectan estas propiedades son temperatura, dirección de las fibras y el contenido de humedad. Propiedades acústicas de la madera. Aislamiento acústico. Se refiere a la reducción en la intensidad del sonido. Los valores de aislamiento del sonido se denominan pérdidas de transmisión y se miden en decibeles. Absorción acústica. Se refiere a la cantidad de sonido que es absorbido por una superficie al incidir en ella. Para la absorción acústica se utilizan materiales blandos y porosos. Conductividad acústica. Es la propiedad de conducir el sonido a través del material. La conductividad acústica es mejor cuando la dirección es paralela a las fibras y disminuye cuando es perpendicular a las fibras o una cara tangencial.